el día que Salinas vendió México a los extranjeros. ¿Sabías que un solo día puede cambiar el destino de una nación entera? ¿Qué pasaría si te dijera que en un instante la soberanía de México fue puesta en juego y su futuro vendido al mejor postor? Carlos Salinas de Gortari, un hombre con poder en sus manos y un país bajo su mando, tomó decisiones que resonaron en los corazones de millones. Pero, ¿cómo fue posible que se entregara el alma de México a intereses extranjeros? ¿Qué se esconde detrás de esta traición histórica? Pero antes de iniciar, recuerda suscribirte y darle like para no perderte nuestros próximos contenidos. Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de México en 1988, un periodo crucial en la historia del país que marcaría el rumbo de las décadas siguientes. Desde el principio, Salinas se presentó como un líder visionario, dispuesto a modernizar la economía y situar a México en el mapa global. Pero detrás de las promesas de progreso y desarrollo, se escondían decisiones que muchos consideran como una traición a la nación. Bajo su mandato se consolidó un modelo económico que, lejos de fortalecer la independencia y soberanía de México, entregó sus recursos y su destino a intereses extranjeros. Uno de los momentos más significativos de su sexenio fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994. Este tratado, visto por Salinas y su equipo como un paso decisivo hacia la modernización, fue en realidad una puerta abierta para que el capital extranjero penetrara en la economía mexicana de manera sin precedentes. Las promesas de crecimiento económico y creación de empleos fueron rápidamente eclipsadas por la realidad. Las grandes corporaciones internacionales comenzaron a dominar sectores claves de la economía, desde la agricultura hasta la industria manufacturera, despojando a los productores nacionales de su competitividad. El mercado mexicano, una vez protegido, se convirtió en un terreno fértil para la explotación por parte de intereses ajenos a la nación. La ola de privatizaciones que tuvo lugar bajo el gobierno de Salinas fue otro de los pilares de su mandato. Bajo el pretexto de mejorar la eficiencia y reducir el papel del Estado en la economía, Salinas vendió una vasta cantidad de empresas estatales a consorcios privados, muchos de ellos extranjeros. Empresas estratégicas como Telmex, que pasó a manos de Carlos Slim, y la banca nacionalizada, fueron privatizadas en procesos que, a menudo, carecieron de transparencia. Estas ventas no solo significaron la pérdida de control sobre sectores cruciales de la economía, sino que también concentraron la riqueza en unas pocas manos, profundizando las desigualdades sociales. Para muchos mexicanos, estas decisiones representaron la entrega del país a los intereses del gran capital, dejando a la población en una situación de mayor vulnerabilidad. El impacto de estas políticas fue rápidamente evidente en el campo mexicano. La reforma del artículo 27 de la Constitución, que permitió la venta de tierras ejidales, marcó un punto de inflexión en la historia agraria de México. Estas tierras, que habían sido protegidas desde la Revolución Mexicana, fueron puestas en el mercado, permitiendo que grandes corporaciones, muchas de ellas extranjeras, adquirieran vastas extensiones de terreno. Este cambio legal, presentado como una medida para modernizar el campo, en realidad facilitó la concentración de la tierra y dejó a miles de campesinos sin su principal fuente de sustento. La promesa de desarrollo rural se desvaneció y en su lugar surgió un nuevo tipo de dependencia económica y social. Mientras las políticas neoliberales de Salinas avanzaban, el descontento social no tardó en manifestarse. El 1 de enero de 1994, en el mismo día en que entra en vigor el TLC-AN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en el estado de Chiapas. Los zapatistas, liderados por el enigmático subcomandante Marcos, denunciaban el impacto devastador de las políticas de Salinas en las comunidades indígenas y campesinas. Este levantamiento fue un grito de resistencia contra el modelo económico impuesto, un llamado a la defensa de los derechos de los más vulnerables y un recordatorio de que el progreso no puede construirse sobre la base de la exclusión y la desigualdad. A lo largo de su sexenio, Salinas mantuvo un férreo control sobre el poder, utilizando todos los medios a su disposición para silenciar a la oposición. Las elecciones de 1988 en las que resultó electo estuvieron marcadas por denuncias de fraude y manipulación, dejando un manto de dudas sobre la legitimidad de su gobierno. A medida que avanzaba su mandato, la represión y el control se convirtieron en herramientas comunes para mantener el orden y asegurar la implementación de su agenda. Las voces críticas, tanto dentro como fuera del PRI, fueron acalladas, y el gobierno se mostró dispuesto a utilizar la fuerza para preservar el statu quo. Este ambiente de represión creó un clima de miedo y desconfianza que se extendió por todo el país.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, candidato del PRI a la presidencia y una figura que muchos consideraban como la esperanza de un cambio dentro del partido, fue un evento que sacudió a la nación. Colosio, con su discurso de apertura y crítica a las desigualdades, representaba un peligro para aquellos que se beneficiaban del sistema establecido. Su muerte, rodeada de misterio y teorías de conspiración, simbolizó el fin de cualquier intento de reforma real dentro del PRI y dejó al país en un estado de conmoción. Para muchos, este asesinato fue una prueba más del clima de violencia y represión que caracterizaba el régimen de Salinas. Si estás disfrutando de este análisis profundo sobre uno de los capítulos más controvertidos de nuestra historia, te invito a suscribirte y darle like. Tu apoyo es esencial para seguir explorando temas tan importantes. Continuemos. El error de diciembre de 1994 fue la culminación de las políticas económicas de Salinas. La devaluación del peso, la fuga masiva de capitales y la crisis económica que siguió sumieron al país en una recesión profunda. Millones de mexicanos vieron cómo sus ahorros se desvanecían, cómo los precios se disparaban y cómo el desempleo se convertía en una realidad para muchos. Este colapso financiero, lejos de ser un evento aislado, fue el resultado de años de políticas que habían debilitado la economía nacional y la habían hecho extremadamente vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. La promesa de un México próspero y moderno se desmoronó, dejando tras de sí un panorama de pobreza y desesperanza. En el ámbito internacional, las decisiones de Salinas también tuvieron repercusiones significativas. La creciente dependencia de México de las inversiones y decisiones extranjeras debilitó su posición en la escena global. Las políticas de apertura económica que se suponía que fortalecerían a México, en realidad lo convirtieron en un peón en el juego de las grandes potencias económicas. La soberanía del país se vio comprometida y las decisiones claves que afectaban a millones de mexicanos comenzaron a tomarse en oficinas lejanas, donde el bienestar del pueblo mexicano era poco más que una cifra en una hoja de cálculo. En resumen, el legado de Carlos Salinas de Gortari es uno de los más complejos y polémicos en la historia reciente de México. Bajo su mandato, el país experimentó una transformación profunda, pero a un costo que muchos consideran inaceptable. La entrega de los recursos nacionales, la represión de las voces disidentes y la crisis económica que marcó el final de su sexenio dejaron cicatrices que aún no han sanado. Hoy, al reflexionar sobre ese periodo, es crucial recordar las lecciones aprendidas y asegurarnos de que la historia no se repita. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por tu atención y te invito a continuar explorando estos temas cruciales para nuestra identidad como nación. No olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario con tus opiniones. Tu participación es clave para mantener viva la discusión y construir un futuro más consciente y justo para todos.